Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:32 minutos... ...7:32 en las Islas Canarias... ...y comenzamos con nuestra tertulia de hoy... Don Borja Montoro, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días. Recién llegado de un acto de homenaje a Antonio Mingote, ¿no? Sí, ayer tuve el honor de ser invitado por el presidente de la Fundación Antonio Mingote, José Antonio Pérez, y con mi querido amigo Rafa Sañudo, que fue viñetista, compañero viñetista en La Razón, sí, que ahora publica en Dialectic con Tomás Cuesta. Sí. Y lo pasamos muy bien, y hay que agradecer al Ayuntamiento de Pozuelo porque es poco normal ver a las autoridades dar un poco de cancha a la figura de Antonio Mingote. Yo lo dije ayer en la presentación, a mí me parece un poco vergonzoso, sobre todo por parte del Ayuntamiento de Madrid y las autoridades en general de Madrid, porque fue un madrileño, aparte de ser un español, y es el mejor viñetista de la historia de España, que los hemos tenido grandiosos, pero Mingote es indiscutiblemente el número uno y deberíamos tener un lugar donde se pudiese contemplar una obra, una exposición fija. ¿No existe un museo Mingote? No lo hay. No, pues debería haberlo. Yo sé dónde están todas las obras, porque gracias al presidente de la fundación, que conserva todo, y es una verdadera maravilla, y yo he tenido la ocasión de ir y ver, y están todos los dibujos, todos los bocetos que hizo para el Quijote, todas sus viñetas de ABC, todo es una verdadera maravilla, y dice, está en un sótano, en un tercer sótano, en un edificio de Madrid. Perfectamente conservado, almacenado, pero ¿qué hacemos las autoridades? Porque no hay un espacio. Hubo un tiempo en que hubo una cosa que se llamó el Museo ABC, que estaba ahí cerca de Conde Duque, pero aquello antes o después se cerró, no sé. A lo mejor llamar a la estación de Atocha Antonio Mingote no estaría mal. Sí, yo estoy muy a favor de que se conserve el nombre de Clara Campoamor ahora, pero sí, la de Almudena Grandes a lo mejor, o darle sí, porque es que nosotros, hay una parte de la ciudadanía española que es muy timorata a la hora de poner nombres. Hay un centro cultural, Antonio Mingote, y hay varias fachadas en Madrid que tienen dibujos de Antonio Mingote que están bien conservadas también y todo. Pero es muy necesario homenajear la figura de don Antonio, porque era un verdadero genio y es una cosa que uno no se cansa de ver, y además está muy de actualidad, porque claro, es que también, a pesar de que ya fue en la etapa en la que ya era bastante más mayor, la última etapa de su vida profesional, pero también conoció perfectamente la España de Zapatero, que la España de Zapatero está de plena actualidad. Así que sí, tuvimos ocasión de homenajearlo y lo pasamos muy bien, la verdad. Don Francisco Carrera, ¿qué tal está usted? Muy bien. Hemos estado hablando de un genio como Antonio Mingote. Pasemos a hablar de un cantamañanas. Yo me preguntaba, vamos a ver. Si un cantamañanas como el gurú electoral de Sánchez, ¿cómo se llama? Este sujeto. Iván Redondo. Iván Redondo. Si un cantamañanas como Iván Redondo va por ahí hablando de cosas de elecciones, ¿por qué don Francisco Carrera no puede hacer, él que sí dice cosas sensatas, no puede hacer una tournée por los medios para hablarnos de temas electorales? ¿Por qué solo dan voz a los cantamañanas en este país? Bueno, pues también digo tonterías muchas veces, Bueno, como Iván Redondo. Yo creo, no sé. Tantas no. Canto poco, pero bueno. No sé, hay un poco de mala suerte en la vida de Iván Redondo, porque claro, saca un libro en plan gurú electoral y organiza una tournée por los medios y justo coincide con el estallido brutal de todos los casos de corrupción del PSOE y Zapatero, Sánchez. Y entonces, claro, pues en fin, queda todo como ridículo. Hablar de nuevas vueltas de tuerca, planes de futuro para España, pero tío, que ha estallado todo por los aires. ¿Qué tonterías estás diciendo? Bueno, ¿qué les ha parecido a ustedes el juicio al hermano de Sánchez, que ya queda terminado, ya a la espera de la sentencia? Las acusaciones populares duplican su petición de pena, 6 años solicitan en lugar de los 3 que solicitaban hasta el momento. Ayer pues hizo Gallardo, el ex líder del PSOE extremeño,
pues un cierto ridículo en la sala del juicio cuando prácticamente vino a decir que a Sánchez pues no le conocía casi de nada, que no sabía ni que tenía hermanos, a Pedro Sánchez, cuando hay, en fin, tuits suyos del 2015 fotografiándose con Sánchez aquí, con mi amigo y futuro presidente, tal. Dices, hombre, y ya empiezan a mentir, se vienen arriba y dice, es que cuando pasó todo esto, lo del hermanísimo, lo del enchufe, es que Sánchez no era presidente de gobierno, Pedro Sánchez, es que ni siquiera era secretario general del partido. Dice, pero tío, era secretario general del partido, como cualquier búsqueda de Google permite constatar. Pero empiezan a mentir y lo del mentir es como las pipas. Uno se toma una y ya se toma toda la bolsa. Totalmente. En fin. Claro, antiguamente podías mentir y como no había esto de Google y estaban las hemerotecas, ¿no? Pero era como un poco más complicado buscar las mentiras, ¿no? Y dejar en evidencia a gente cuando no decía la verdad, ¿no? Ahora es tan sencillo como entrar con tu móvil y buscar las referencias, incluso ya en redes sociales, o sea, que es que tardas 10 segundos en buscar ese tipo de pruebas y quedan en evidencia. Yo creo que el juicio ha dejado muy a las claras todo lo que ocurrió y yo espero que la sentencia refleje lo que como se decía en la transición, ¿no? Lo que a nivel de calle era ya un secreto a voces, pues ahora que la sentencia recoja jurídicamente lo que era un secreto a voces. Entonces, recordemos quién es el partido que denuncia en primer lugar el enchufe al hermanísimo, a Pedro Sánchez. No fue el PP, no fue Vox. El partido que en 2017 fue a los medios diciendo acaban de enchufar al hermano de Pedro Sánchez fue Podemos. Y ahora están los tíos que no se les encuentra por ningún lado para hablar del hermanísimo. Están arrepintiéndose cada día. Sí. El otro día salió Pedro Sánchez hace un par de días, creo, hablando de las cifras del paro. Estaba muy orgulloso. Yo creo que es que la mitad de la gente se ha sido colocada en los medios de comunicación, en las secciones de tribunales y eso, porque es que falta gente. O sea, es que el problema de los juicios, etcétera, es que ha seguido usted, que ya no sabes exactamente dónde acudir porque hay tal cantidad de información en todas partes, etcétera, que es muy difícil. Pero a pesar de todo, pues nos informamos en la medida de lo posible. Las personas que acudimos a medios serios y de verdad como este, pues estamos un tanto al corriente de las cosas que pasan y pudimos escuchar las declaraciones de unos y otros, sobre todo ayer de los dos principales imputados, y fue muy sorprendente. El hermano de Pedro Sánchez lo primero que produce es un poco de comiseración, sinceramente. A mí me parece un sujeto que da un poco de tristeza, porque es muy limitado, muy limitado. Entonces, pues claro, pero yo creo que el sueldo de secretario general del Partido Socialista o de presidente del gobierno tiene que dar lo suficiente como para poder ayudar a tu hermano dentro del ámbito familiar, etcétera. Es lo que todos esperaríamos y sería de buena persona y de caridad cristiana y lo que se tiene que hacer dentro de una familia, pero lo que no se puede es utilizar el dinero de todos los españoles para colocar a una persona y proponerle y darle una oficina. La oficina, la célebre oficina, que era oficina pero no era oficina. El mejor tuit que yo leí ayer al respecto lo escribió, por eso lo estaba buscando un segundo antes, perdón, es de Marta Sevilla, me parece magnífico. Dice, si según David Sánchez la oficina de artes escénicas no era un despacho físico con ventanilla, ¿para qué le montaron a toda prisa uno? Porque es verdad que le montaron uno. Pues sí. Nos acordamos ahora de que empezó a investigar entonces resulta que ahora te vienen a decir que es que aquello no era... Hombre, pues tranquilo, no pasa nada, si ya lo explicará usted. Pero no. La primera reacción fue decir que nos han dicho que teníamos que tener un despacho, no lo tenemos, vamos a fabricarnos uno de la señorita Pepil. Eso lo hicieron, entonces eso lo tienen que explicar también, porque eso son cosas que hemos visto todos. Se desmorona y se cae por todas partes. Y aparte me pareció, yo no sé quién aconseja al mamarracho el tal Gallardo, que salió ayer hablando, y no se le ocurre otra cosa que el juez le llamó la atención cuando habló de las acusaciones populares. Dijo las acusaciones políticas y quiso dejar su sello y su gracieta. Y hay gente que piensa que está en una tertulia de televisión. Sí. Piensa que está en una tertulia con Sara Santaolalla delante de un tribunal. Y eso son cosas... Entonces pretenden ir y dejar su sí, yo también saqué esa sensación. Y dice, vamos a ver, no.
Entonces se hizo muy bien el magistrado, el presidente del tribunal, en decirle, vamos a ver, esto no es así, porque es que es una institución, la acusación popular es una institución que está recogida y que está haciendo su trabajo con todo el derecho. Entonces ahora venir allí a hacer una especie de propaganda política me pareció muy sensato y muy bien, y me pareció una estupidez por su parte, y yo no sé si está aconsejado por el abogado o si el abogado, cuando le escuchó decir eso, dijo, este tío es idiota, es imposible, yo tiro los papeles al suelo y me voy, porque es imposible defender a quien está empeñado en pegarse un tiro en el pie. Entonces, pues sí, estamos esperando a ver qué es lo que sale después de todo esto, pero no respondieron a ninguna pregunta que no fuera la de su propio abogado, cosa que es muy normal, tampoco se puede decir nada en contra de eso, eso es lo más normal del mundo, pero las pruebas testificales tienen el valor que tienen, y las pruebas documentales y las pruebas, lo que dice usted, las fechas de cuando era secretario general, quién era secretario general, una persona puede decir lo que quiera, pero las fechas son matemática pura, entonces eso no se puede contradecir. ¿Hay condena o no hay condena? Mójese, lo que yo espero, lo que yo creo o lo que debería ser, porque lo que debería ser es evidente que es tan evidente lo que ha sucedido, que cualquier otra cosa yo creo que sería un escándalo. Ahora, en el país en el que vivimos y los pasteleos a los que nos tiene acostumbrados la justicia española, yo confío en la justicia y confío en el tribunal, y creo que debería de haber una condena, creo. Pero es mi opinión. Pero yo tampoco soy presidente del tribunal, ni soy juez, tenemos mucha tendencia a calificar las cosas que hacen los jueces, unas cosas y otras. Vamos a esperar a la sentencia. Yo creo que sí debería haberla, y creo que creo que la justicia tiene una parte que es la ejemplaridad, tiene que tener una parte de ejemplaridad. Entonces, si el hermano del presidente del gobierno ha estado a la vista de todo el mundo cobrando dinero público por, en teoría, ejercer un trabajo que nunca ha ejercido, que ni siquiera sabía dónde tenía que ejercerlo, etcétera, etcétera y tal, y al final todo esto se sale limpiamente, esto ejemplarmente para la sociedad española es demoledor, es dinamita, eso no puede ser. No puede ser. ¿Usted cree que habrá condena? Yo creo que habrá condena, que no será una condena muy dura, pero yo creo que habrá condena también. Y en lo que no estoy muy de acuerdo es en que el hermano de Pedro Sánchez sea una persona limitada o tonta. Creo que es una persona que tiene muy pocas habilidades sociales, y que delante de un tribunal o delante de una cámara no se bloquea, pero de tonto yo creo que no tiene un pelo. ¿No? Yo creo que no. Evidentemente ahí el cerebro pensante es quien es, y es su hermano, y es quien planea todo, y es el que pide el favor, pero vamos a ver, yo creo que de tonto David Azagra, como se hace llamar. Otra cosa es que no se desenvuelva. Habilidades sociales, por ejemplo, demuestra tener, o pretende tener, su hermano. El otro que estaba con él ayer sentado en el banquillo, Gallardo. Sí. Una persona que está más desenvuelto delante de los micrófonos y no tiene ningún tipo, al revés, demasiado desenvuelto, como dijimos. Pero no me parece más inteligente tampoco. Pero es un tipo distinto de inteligencia. No me refiero al nivel intelectual, me refiero verdaderamente a una persona que tiene problemas de percepción y de relación con el entorno. Pero yo tampoco soy psiquiatra, hay cosas, no puedo. Hay cosas dentro del caso que no dependen de tus habilidades sociales. Ejemplo, tú dices, digo que tengo la residencia fiscal en Elvas, en Portugal. Vale. Y coges y eliges como residencia fiscal un palacete que está en ruinas. Oiga, hace falta ser un poco corto, ¿no? Pero yo creo que dentro de, y es una constante dentro de todos los casos que estamos viendo, que la sensación de impunidad que tenían desde el poder era total y absoluta. Es decir, nosotros estamos ocupando el poder ahora mismo, estamos en presidencia del gobierno, estamos en todos los ministerios, ocupamos absolutamente a través de nuestros tentáculos todos y cada uno de los resortes, la radio televisión pública, absolutamente todo, y tenemos la sensación de que nunca va a pasar nada, de que nunca nos van a pillar en nada. En el caso de Zapatero, por ejemplo, es absolutamente palmario. Pero es evidente que es una sensación como de impunidad. Nunca va a pasar nada, nunca nos van a pillar. Esto, nosotros llevamos la razón y hay una cuestión moral y una superioridad ética, y aquí es que, podemos hacer
por ejemplo, lo de censarte, empadronarte en una casa en ruinas, absolutamente... inverosímil, que no tiene ni luz ni agua, pero no pasa nada, si es que no nos van a pillar, nadie va a investigar eso. Entonces yo creo que han ido tan desobrados que hasta que ha habido pues una serie de instituciones del Estado que afortunadamente todavía funcionan, que han empezado a tirar del hilo. No sé, otro ejemplo. Han pasado años. Otro ejemplo, que ya ahí no podemos aplicar lo de la sensación de impunidad. Resulta que empiezan las preguntas, pero, oiga, ¿usted qué hacía? ¿Por qué cobraba? ¿En qué se plasmaba su trabajo? No había ni informes anuales de lo que hacía el tío. Y entonces va y hace, no sé si por consejo de su abogado, supongo que sí, hacen los informes anuales que no existían y entonces los adjuntan y te pones a ver los informes y resulta que están hechos todos, a pesar de ser de 7 años distintos, con el mismo bolígrafo. Hace falta ser corto. Claro. Pero yo estoy de acuerdo con esa pretendida solvencia de decir, da igual, si es que lo tenemos todo. Y todos los perfiles cuadran con ese tipo de definición. Es una especie de banda que dice, lo tenemos todo controlado, pues es que el DAO es pana. Y entonces quiero decir, ¿qué va a suceder aquí? Si es que no pasa nada. Y fíjate, si en última instancia, si todo esto llega hasta el final del todo, en la cúspide de quien tiene que velar por la garantía constitucional de todo lo que está sucediendo, es otro que hemos puesto nosotros. De manera que llega un momento que esa sensación de esto está ya controlado, la tienen todos, es indudable, pero dentro de que eso se acomoda a todos los perfiles, cada perfil luego es distinto y no es lo mismo las hijas de Zapatero o Begoña Gómez que el perfil que da, a no ser que sea una representación, que entonces es digno de quitarse el sombrero. Quiero decir que puede que también esté interpretando un papel, esté interpretando el papel de Kevin Spacey en Los sospechosos habituales, que es un papelón, le haces el lelo y al final de repente vamos a ver que deja de cojear y que se va por la calle y resulta que era el César Kaiser, no sé qué, como se llamara, ¿no? Espectacular. Y eso es digno de un genio. Pero es que un genio no compone la danza de las chirimoyas. Bueno, eso es la duda. Es Beethoven y luego... Beethoven y está. Si es que la compuso él, que hay grandes dudas. Que hay grandes dudas también. Que claro, no lo sé. Lo que sea todo una hay un aspecto sí, que es... Al final estamos juzgando, bueno, ¿a qué se debería condenar a este tío? Porque hayan hecho lo siguiente, crear una plaza a medida para él, adjudicarle por el morro la plaza haciendo una farsa de oposición, tenerle ahí en la plaza cobrando por rascarse los nísperos de la mañana a la noche. Cobraba igual, Cobraba igual aunque no se rascara. Vale. Es decir, nos fijamos en eso y decimos, ¿a qué habría que condenarle? Pero ahí me falta otra parte y es el daño creado a otras personas. Porque claro, cuando tú estás dedicando dinero a esto, lo estás quitando de otro sitio. Para empezar, se lo estás quitando a la gente del bolsillo a través de sus impuestos para que toda una serie de golfos vivan de no hacer nada. Estás dañando a los demás. Pero hay otros daños colaterales que a mí me impactó mucho el que narraba esa señora que se presenta a la oposición, esa señora que sí que tenía aptitudes técnicas adecuadas y a la que le hacen ir a una oposición. Ella dice, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Nadie le hace ninguna pregunta. No me van a preguntar nada. Nadie le hace ninguna pregunta. Hasta luego, señora. Y luego ve que le dan la plaza al hermanísimo y en la justificación ve que es que le dan la plaza a él, que tiene muchísimos menos méritos, porque es que había respondido muy bien a las preguntas que le habían hecho. Claro, a estas personas que tienen su vida, que quieren optar a un puesto, las sometes a la humillación de ir a una farsa de oposición para reírte de ellas en su cara. O sea, es que es impresentable todo. Sí, es muy doloroso eso, es verdad que es tremendo. Es tremendo, son esas víctimas de la vida cotidiana que de repente te tocó la mala suerte. Si hubieses presentado tu oposición el año anterior o cualquier otra cosa, pero es que te tocó con el hijo de Pedro Sánchez. Entonces, toda una carrera entera preparándote y tal, y ahora
quién alza la voz y quién se levanta y quién dice, oiga, que esto es muy injusto, ¿para qué? Para que te señalen y ya de por vida todo el mundo sepa, esta es la que señaló, tal, no sé qué, en entornos en los que ese partido está metido en 50.000 entornos, en lugares donde tiene mano pública de la que tú vas a tener que vivir antes o después. Entonces me callo, me voy a casa, buscaré otra oportunidad y a ver si igual me mudo a Alicante y allí no se acuerdan de quién soy. Es tremebundo, sí. Yo, ¿saben ustedes por qué pienso que sí que habrá condena? Porque a lo mejor en otras circunstancias, pues a lo mejor las presiones políticas podían influir sobre el tribunal y como el caso tampoco es tan grave cuantitativamente, etcétera, etcétera, pues que al final, yo qué sé, le absolvieran porque, bueno, las pruebas no son suficientes o... Me podría esperar algún enjuague, porque hemos visto 2000 enjuagues en este país. Pero en este caso hay un aspecto que yo creo que va a ser decisivo a la hora de que haya una condena, que es el asunto de la juez Viedma. Como ha habido una cacería de la cloaca contra la juez decana de allí, contra una juez que es respetada por todo el mundo, una juez a la que cuando empezó la cacería contra ella, todas las asociaciones judiciales, todas, incluida juezas, jueces y juezos para la democracia, emitieron un comunicado de apoyo. Como estamos viendo que la cloaca le organizó seguimientos, que Hacienda le abrió inspecciones, que hicieron fotos con inteligencia artificial para intentar desacreditarla porque no habían encontrado nada para desacreditarla. Como ha habido esa cacería contra la jueza, la absolución del hermano, es decir, si dicen nada, absuelto, automáticamente estarían dando carta de naturaleza a esas presiones de los jueces. Es un buen punto. Y eso un juez pues no lo puede tolerar porque le puede tocar a él mañana. Es un buen punto. Va a acabar pagando chirimoyo el ataque de Leire para empezar, o sea, y de compañía. Sí, eso es importante, sí, porque ahí os habéis pasado un pelo, creo, con todo esto. Entonces sí es verdad que no deben de tener muchas simpatías porque en ese lado en el banquillo no está él, efectivamente, pero es un entorno entero lo que está apoyando. Claro, el ataque a la juez Viedma es porque se ha tocado uno de los resortes, se ha tocado a la familia. Y eso cuando estamos hablando de mafia, porque es que yo creo que ya la palabra que en algún es que más apropiadamente es la más apropiada. Y la familia es la familia. Entonces, cuando tocamos a Begoña, cuando tocamos al hermano, ahí ya hemos cruzado una línea roja que para el presidente del gobierno, bueno, que fue lo que desencadenó, como se ha visto luego en el sumario, todo el tema del Leire y todo ya la cloaca a 1000%. Entonces, vamos a esperar ahora a la sentencia. Yo espero que se haga justicia y efectivamente por personas como la mujer que no obtuvo el puesto, pero ¿cuántas personas se han visto perjudicadas, anónimas, que no tienen rostro, nombres y apellidos, pero que por culpa de toda esta gentuza pues se han visto perjudicadas? Todas las amigas de Ábalos que fueron enchufadas en ministerios, en organismos públicos y demás, y que le han quitado la posibilidad a alguien de tener un trabajo y de entrar a un sitio para ganarse la vida. Y que me han quitado a mí el dinero. Y que te han quitado a ti y a todos. Y a mis hijos. Claro, quiero decir, yo creo que el juicio ha dejado bastante claro que ahí se ha cometido, no uno, varios delitos, y que la condena debe ser también ejemplarizante, lo que decías, creo que eso es básico. Creo que sí, pero en este caso además el punto que ha traído don Luis creo que es muy importante. Yo no lo había pensado, me ha parecido muy interesante, efectivamente, porque es que cualquier sentencia absolutoria, tanto en este caso como en el caso de Begoña Gómez, etcétera, hay que tener muy presente que conocemos la artillería pesada y significaría inmediatamente una cacería, el inicio de una cacería bestial, tanto contra la juez Viedma como contra el juez Peinado, como contra cualquier juez instructor que se haya atrevido
a investigar las respectivas causas que ha habido en el entorno familiar de Pedro Sánchez. Y eso es tremendo, porque ya los hemos visto en acción y ya hemos visto cómo han acabado con la vida de más de un juez en España, sí, cuando se ponen a ello, que son capaces y tienen medios para poderlo hacer. Entonces, el Poder Judicial tiene que pensárselo muy bien antes de darles munición, porque eso es darles munición. Una sentencia absolutoria es darles munición. Sí. Entonces, hay una anécdota histórica que me encanta, que es la actuación del juez Lothar Kreisig en la Alemania nazi. Al enterarse, este era un juez católico, y al enterarse de que los nazis habían puesto en marcha un plan de actuación para sacar a enfermos mentales de hospitales psiquiátricos y llevarlos a campos de concentración para darles matarile, el tío con dos narices dictó cargos por asesinato contra Philipp Bouhler, que era el jefe de la Cancillería de Hitler y responsable directo de ese programa, en pleno régimen nazi, en plena Segunda Guerra Mundial. Claro, hace falta tener unos atributos, unos principios enormes, un par de principios enormes. Bueno, pues los nazis, ¿qué hicieron? Pues el ministro de Justicia le destituyó de su cargo, pero no se atrevieron a tomar ninguna otra medida. ¿Por qué? Pues porque aunque la justicia estaba tomada por jueces nazis, no hubieran aceptado que a un juez, por ejercer sus atribuciones, se tomaran represalias físicas contra él. Y sobrevivió a la guerra Lothar Kreisig, ese buen juez que tuvo la valentía de procesar a un alto jerarca nazi. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Grasa localizada o flacidez que no se va? La doctora Margarita Esteban, referente en medicina estética en Bilbao, llega a Madrid con Endolift, el tratamiento de remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Mejora tus piernas, brazos, abdomen o glúteos en una sola sesión y sin posoperatorio. Infórmate en la clínica Sandra Oliveira, en la calle Antonio Maura 7, o llama al 689-707-317. 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica de confianza, profesional y segura. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 730101. Mañanas en Libertad con Luis del Pino. Nueve de la mañana, 8 de la mañana en Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Ángel López González, abogado
al que hemos querido traer para hablar un poco de cómo está un asunto, pues hombre, a mi juicio, enormemente grave y enormemente indignante para muchísimos afectados, el asunto del paso de los profesionales colegiados mutualistas al régimen especial de trabajadores autónomos. Antes pues estaban procuradores, abogados apuntados a una serie de mutuas y de repente les disuelven todo aquello, se quedan muchos de ellos colgados con pensiones de miseria. Sí, eso es. Y lo que reclaman desde hace muchísimo tiempo, ya estuvieron los representantes del movimiento J2 en esta mesa hace muchos meses, lo que reclaman es una pasarela al régimen de trabajadores autónomos que, hombre, pues en fin, les recompense por haber estado cotizando durante tantísimos años como todo el mundo. ¿Cómo está el asunto en estos momentos? Porque el otro día el Congreso de los Diputados aprobó la ley que permite el paso al régimen de trabajadores autónomos, pero parece que eso no satisface del todo las demandas. Lo que se ha aprobado es el dictamen en la Comisión de Trabajo. Es decir, el dictamen, el texto base que va a subir el día 11 al Pleno del Congreso para ser debatido. Parece que hay algunas enmiendas vivas y por lo tanto podría tener modificaciones, pero realmente aprobado no hay nada. Bueno, pero es el primer paso, efectivamente, después pasaría al Senado. El día 11 va al Pleno. A ver, esperamos que salga adelante, entre otras cosas porque llevamos pues ya más de 3 años de reivindicaciones. Hay muchos compañeros en una situación muy complicada porque han retrasado su jubilación precisamente para no entrar porque a los pasivos les han dejado fuera. O sea, esta pasarela, nosotros pedíamos una pasarela y yo digo que esto es un embudo. O sea, lo que han hecho es un embudo. Han establecido un montón de exclusiones. El otro día además se produjo una situación bastante, desde mi punto de vista, indignante porque pues una propuesta de 3 grupos políticos que tenía mayoría ha sido vetada por el gobierno. Es decir, el gobierno... ¿Qué tres grupos la presentaban? La presentaba Junts, la presentaba el Partido Popular y la respaldó Vox. ¿Y puede el gobierno vetar esa propuesta? Todos los si hablas con cualquier jurista o cualquier constitucionalista te dirá que fue una auténtica aberración. La veta en base a la cláusula esta constitucional que hay de que se puede vetar porque afecta a los presupuestos, pero es que ni hay presupuestos realmente. Esto además afecta a un montón de años. Realmente tampoco entendemos en qué afecta el presupuesto, porque si se supone que es un traspase de fondos de las mutualidades al sistema público de pensiones, las pensiones se pagan con cotizaciones, o es que se pagan con impuestos las pensiones, porque si se pagan con impuestos, que realmente se están pagando, es cierto que realmente se están pagando, pero precisamente los mutualistas no nos estamos beneficiando de esto, que es una de las cosas que ponemos de manifiesto. A nosotros nadie nos ayuda, sin embargo al sistema público se le está a inyectar dinero de todos los españoles y también de nosotros. O sea, la situación es que en estos momentos hay abogados y procuradores ya jubilados que tienen una pensión de entre 300 y 400 euros al mes. La situación efectivamente es esa. O sea, es que no les saldría más... En la abogacía y en la procura la gente no se jubila. O sea, es que con una pensión de 300 euros no te puedes jubilar. O sea, lo que hace la gente básicamente es un poco estimar los años que va a vivir y en función de eso empezar a rescatar las cantidades que tiene en las mutualidades. Hay que entender cómo surge esto, y esto surge porque las mutualidades hasta el año, vamos a simplificar, hasta el año 2000 eran obligatorias. Si un abogado y un procurador quería ejercer, tenía que cotizar en las mutualidades y no podía cotizar en el sistema público. Luego es verdad que aquello se liberaliza y se permite la posibilidad de que cotizases en el RETA. Pero si cotizabas en el RETA, perdías absolutamente todo lo que habías aportado y empezabas de nuevo en ese sistema, y además ese dinero que habías aportado se quedaba ahí para siempre. Por lo tanto, nunca hicieron una pasarela real. Esta pasarela que estamos pidiendo es una pasarela que se nos debe. Se nos debe porque nunca ha habido un mecanismo de cambio. Vale, un momento.
Vamos ahora con la pasarela, pero primero estamos hablando de pensiones de entre 300 y 400 euros para mucha gente. Estamos hablando, por tanto, de que son pensiones que algunas de ellas no llegan ni a la mitad de la pensión no contributiva. Es decir, ¿no les saldría a ustedes más a cuenta renunciar a esa pensión y decir, oiga, deme una pensión no contributiva? Sí, a ver, en el fondo es un poco lo que al final los compañeros acaban haciendo. O sea, un poquito cojo de aquí, gasto lo que tengo, luego pido la no contributiva. Al final la gente va buscando un poco ahí cómo sobrevivir, pero es que estamos hablando de sobrevivir. O sea, personas con 40 años cotizados que al final tengan que verse en estas situaciones, que es absolutamente lamentable. Entonces, ya no solamente, perdona que te interrumpa, no solamente es los compañeros que están en el RETA, es que los que somos más jóvenes y todavía estamos en edad de cotización, resulta que miramos nuestras expectativas de pensión y nos salen 600 euros a cobrar dentro de 20 años, en 12 pagas sin actualización. Es que, ¿qué será eso dentro de 20 años? O sea, es que es una cosa absolutamente ridícula. Y entonces, ¿no? En la ponencia se ha aprobado una especie de proyecto o anteproyecto. Vale. ¿Eso satisface alguna de las demandas? ¿Deja otras sin satisfacer? No satisface porque no llega a los mínimos que consideramos al menos dignos. Es decir, nosotros pedimos una pasarela, lo que llamamos 1 por 1, que se nos considere el tiempo cotizado en las mutualidades, que se nos considere cotizado en el RETA. Parece lógico, ¿no? Parece absolutamente lógico. O sea, es absolutamente lógico. Nosotros hemos cotizado en un sistema que era el que les imponían. Que nos imponían, y además alternativo y avalado por el Estado y supuestamente controlado por el Estado. Es decir, nosotros, o sea, se ha cotizado ahí porque el Estado lo ha permitido. O sea, es decir, es un ente delegado, podemos decir. O sea, entonces no entendemos por qué se nos discrimina de esa manera, ¿no? Y luego, por otro lado, que lo que pagábamos en ese ente delegado se nos considere como pagado en el RETA. No pedimos otra cosa. Evidentemente que se nos haga un descuento prestacional, porque ha habido muchas prestaciones que los autónomos han disfrutado y que nosotros ni siquiera hemos disfrutado. Nosotros no hemos tenido derecho a bajas. Nos hemos pagado los médicos hasta el año 2012. No teníamos derecho a la sanidad. Es decir, hay incapacidades. No teníamos todos esos derechos. Entonces exigimos un descuento, y lo que queremos es que se nos considere como si hubiéramos hecho los pagos en el RETA, porque además nosotros hemos pagado aquello que el Estado dijo que había que pagar. Es decir, el Estado a cualquier persona, a cualquier cotizante, le impone unos mínimos. A nosotros nos establecieron también unos mínimos, y esos mínimos ahora resulta que han sido erróneos, y ha dado como consecuencia de eso que esto fracase. El Estado tiene que responsabilizarse de esta situación. Además, es que es una situación también de necesidad. Es decir, es que no se puede dejar a la gente con pensiones de 300 y 400 euros. Y esta pasarela que han hecho, por un lado, excluye, en ese informe que comentaba antes que emite el Estado cuando realiza el veto, dice que claro, si se hubiera aceptado esa enmienda, entrarían en la pasarela 47.000 personas más. Entonces, o sea, deja fuera a 47.000 personas, o sea, es que prácticamente deja fuera a la mitad, deja fuera a todos los pasivos, a las personas que tienen 15 años cotizados. Las personas que tienen 15 años cotizados, resulta que no los quieren traspasar. ¿Por qué se les castiga a esa gente? Si esa gente es gente que ha estado unos años cotizando en las mutualidades y otros años cotizando en el sistema público, pues resulta que se les castiga. O sea, como no, que como ya tienen derecho a 15 años, tienen derecho a pensión. Bueno, ya, pero tienen derecho a una pensión también ridícula. Por lo tanto, habrá que incorporar eso. Nosotros no vamos con las manos vacías, vamos con nuestros ahorros que están en las mutualidades y los queremos incorporar. Hay gente joven que... todavía nos quedan 20 años o más para cotizar en el sistema público, por lo tanto también entendemos que aportamos. Todos los compañeros jóvenes de ahora en adelante ya no van a ir a las mutualidades, por lo tanto el Estado va a tener un beneficio. Evidentemente, a lo mejor, pues sí, los pasivos les supone algo de carga, bien, pero queda compensado con todo lo anterior. Al final se trata de buscar soluciones, y yo, como digo, en este país parece que siempre hay dinero para todo, menos para los abogados y los procuradores. Es una cosa increíble. Por ejemplo, nuestro colectivo es un colectivo maltratado.
el turno de oficio se paga fatal, que esto habría que analizar por qué se ha producido esto, porque yo creo que tiene mucho que ver con el turno de oficio. Yo creo que al Estado, para cubrir el servicio público de asistencia jurídica gratuita, le interesaba el tema de las mutualidades y que eso funcionara, porque una de las trampas de las mutualidades es que los primeros años se paga muy poquito, te lo ponen muy económica, esa es la trampa de enganche. Luego se paga ya mucho, y se paga incluso más que en el RETA. Durante muchos años se paga más que en el RETA. Por eso no es cierto cuando se nos dice, no, es que habéis pagado poco. No es verdad. O sea, no es verdad. Entonces, y creo que ahí también ha habido cierta complicidad del Estado en mantener ese sistema que en el fondo le venía bien para surtir al Estado de profesionales del turno de oficio. De hecho, los más afectados, la inmensa mayoría del colectivo afectado en el caso de la abogacía y de la procura, son compañeros del turno de oficio, porque al final, bueno, y mujeres además, compañeros del turno de oficio y mujeres, porque la realidad es que los problemas parece que se ciñen más, ¿no?, en las personas un poco más vulnerables, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha producido. Intento encontrar cómo explica el gobierno que recientemente haya dicho que concede sanidad a todos los inmigrantes irregulares que hay en nuestro país que no han cotizado un solo minuto, pero a ustedes veta una propuesta para concederles una pensión digna a pesar de que han cotizado durante muchísimos años, algunos durante 40 años. No le entiendo la lógica. Pues, a ver, efectivamente no tiene lógica, es decir, nosotros no estamos, desde Movimiento J2, en contra de que se ayude a nadie, o no, o tal, pero, hombre, que se nos ayude también a nosotros. Es que somos personas de este país, somos ciudadanos. Y han estado contribuyendo. Somos trabajadores en el fondo, porque hay este mito de que los abogados ganan mucho dinero y tal, pero eso ya no es así. Es decir, la abogacía es una profesión hoy en día muy precaria. Hombre, hay abogados que ganan mucho dinero, pero son pocos. Son pocos, efectivamente, sí. Son pocos, son los que salen en la tele, pero luego están los abogados pues de normales, estamos en los despachos trabajando, garantizando al final los derechos de las personas. O sea, somos un colectivo esencial. Entonces, pues es sorprendente que es que efectivamente no exista una voluntad real de ayudar. Este gobierno nunca ha querido ayudarnos. Esta pasarela, la ministra, cuando tuvo conocimiento de nuestras reivindicaciones, lo primero que dijo es que no era de su competencia. Claro, es que se me habían olvidado de nosotros en el ministerio. No sabía que existían las mutualidades. Es decir, no había ningún control, ninguna supervisión, absolutamente nada. Entonces, claro, lo primero que cuando esta mujer, que además coincidió un poco al año y pico del que había entrado, esto no es de mi competencia, claro, si es que probablemente no hubiera nadie encargado de vigilar estas cosas, ¿no? Y luego lo siguiente que dijo es que era un problema sobrevenido. No, esto es un problema sobrevenido y tal, ya veremos cómo lo arreglamos, porque es sobrevenido. Entonces un poco alucinante, porque ¿qué pasa? Que solamente va a arreglar los problemas que no sean sobrevenidos, que no vengan de etapas anteriores. De todas formas, como he dicho antes, la responsabilidad del Estado es altísima en todo esto. Por ejemplo, en la misma proposición de ley se dice que en el año 2011, y es cierto, por primera vez en el año 2011 se puso a las mutualidades que tenían que llegar a unos mínimos para poder considerar las alternativas. Hasta el año 2011 no existía ningún control ni ninguna regla que les dijera qué tenían al menos que garantizar, qué pensiones dar. Entonces fue una especie de intento de equiparar las prestaciones que se reciben en el RETA con las prestaciones que se reciben en la mutualidad. Bien, eso lo aprobó José Luis Rodríguez Zapatero.
O sea, la responsabilidad del gobierno actual es altísima. En la ley se dice que en el año 2011 se hizo eso y no ha dado el resultado previsto. Joder, el resultado previsto son pensiones de 300 euros. O sea, es que es una barbaridad. O sea, entonces, ¿Qué esperanza tienen entonces ustedes si el gobierno va a vetar cualquier solución que se le dé a estas 47.000 personas? Respecto de estas 47.000 personas, en principio parece que van a quedar fuera. Es decir, se va a incorporar a las personas que están en activo. Es decir, solamente a las personas que están en activo. Y siempre y cuando... sin reconocerles lo que dieron a la mutualidad. Se va a reconocer en algunos casos, a los menores de 52 se les va a reconocer a efectos de tiempo, pero solamente a los menos efectos de luego el cálculo de la base, que sabéis que cuando se calcula la pensión hay dos cosas, lo que has pagado y el tiempo que has estado. Entonces el tiempo que has estado, si has estado 37 años, te aplican el 100%, si has estado menos te van reduciendo, ¿no? Pues lo que han dicho es que, bueno, a los menos efectos de eso les aplicarán el 100%, pero claro, si nos van a canjear, nos quieren canjear lo que tenemos en el fondo cada uno personal, nos lo quieren canjear al precio actual, al valor actual de cotización. Entonces nos va a dar resultar, pues que a lo mejor personas que tienen 30 años cotizados, pues les va a quedar 15 años cotizados a base mínima. Al final te va a quedar una pensión de 600 euros. Vamos a pasar de estar... Somos movimiento J2 por jodidos, hicimos un poco esa broma y vamos a pasar... Yo lo iba a preguntar, yo estaba convencido de que va a ser un poco... Fue un poco por hacer esa broma, la idea era jubilación, la J de jubilación, pero un compañero dijo, joder, le podemos añadir el 2, jodidos y tal. Y yo creo que vamos a pasar de estar jodidos en las mutualidades a estar jodidos en el sistema público. Es decir, es que esto es una condena a la miseria a todo el colectivo. No es una buena solución. Nosotros estábamos pidiendo llegar a los mínimos del RETA. Así es que yo cuando se lo explico a la gente, vamos a ver, ¿cuántas veces hemos oído quejarse a los autónomos de la poquísima pensión que les queda? Pues, ¿cómo estaremos nosotros que estamos pidiendo que al menos se nos reconozca la mínima del RETA? O sea, lo que estamos pidiendo, pues nos van a dejar un 30 o un 40% por debajo. Efectivamente, el otro día decía un decano, ponía un tuit, un decano de estos que nunca ha sido, aunque ahora parece que se ha sumado y tal, nunca ha sido de los que han estado a favor de esto. Y el otro día ponía un tuit que decía eso, decía que ahora con esta ley la gente va a tener que mirar si realmente le interesa pasarse al RETA. Esa es la situación, es decir, por eso decimos que es un poco una pasarela trampa, porque mucha gente al final no se va a pasar porque no le va a interesar. Entonces, o se mejora esto, o desde luego, pues va a ser un desastre para el colectivo. Día 11 se vota esa propuesta en el Congreso. Día 11 se vota. Hay enmiendas vivas. Hay enmiendas vivas que podrían permitir mejorar la situación, pero es verdad que está complicado. La verdad es que no tenemos muy claro qué enmiendas hay vivas, porque la verdad que el sistema del Congreso es un poco complejo de incluso de entender un poco cómo funciona. Pues eso lo dice usted que es abogado. Pues... Ya, pues sí, pues lo es, porque la verdad es que estamos preguntando, nos dicen que hay enmiendas vivas, pero luego parece que está el derecho de veto que aparece por ahí. Es un desastre realmente. O sea, si uno lo analiza desde un punto de vista democrático, a mí esto de lo del veto me ha resultado impresionante. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los grupos políticos están con nosotros. Es decir, hay una mayoría, también están de otras fuerzas, de Sumar, de Podemos. Es decir, nosotros hemos conseguido, creo que una cosa única, que es que nos esté apoyando desde la izquierda a la derecha, porque es que, claro, nuestras reivindicaciones sí es que son obvias. Entonces, luego discuten en que si el fin de la alternatividad procede, no procede, entran ya en ese debate de si las mutualidades hay que eliminarlas. Bien, ahí es donde entran en conflicto, pero respecto al tema de la pasarela y de cómo se nos tiene que dar la solución, están todos de acuerdo. Entonces, por eso nosotros lo que pedimos a los grupos
es que dejen un poco aparcado esos otros temas que son más partidistas, más ideológicos. Al final es un poco el debate eterno, ¿no?, entre lo público y lo privado, y que se centren en la solución, que es lo que realmente es importante, darnos una solución justa. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. De todas formas, nosotros vamos a seguir peleando, es decir, al gobierno no le vamos a dar el visto bueno a esto. O sea, no se lo vamos a dar, vamos a seguir peleando. Luego hay un desarrollo reglamentario que también será muy importante, porque una cosa claro, es todavía queda mucha batalla en la ley, ¿no? Ahí tiene que pasar por el Senado, por el Senado, en fin, que bueno, vamos a seguir ahí estando, presionando y exigiendo lo que creemos que es de justicia. Bueno, pues muchísimas gracias, don Ángel López González, y ya sabe que, bueno, tienen ustedes estos micrófonos a su disposición para ir informando sobre todo lo que vaya sucediendo con esta ley y sobre sus reivindicaciones. Muchas gracias. Pues nada, daros las gracias por abrirnos estos micrófonos, que veo que es la radio de la libertad, porque ciertamente nosotros estamos vetados en muchos sitios. Hay que tener en cuenta que estamos yendo contra un lobby muy potente, como son las mutualidades, tienen muchísimo dinero. Entonces, todo lo que son los medios de carácter jurídico es que no nos hacen ni caso, porque los tienen un poco a todos comprados. Y luego, por otro lado, pues también es un poco contra el gobierno, ¿no? Entonces, claro, pues nos tienen un poco mal cóctel. Es difícil, nos cuesta encontrar medios que nos quieran atender, así que daros las gracias. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a rematar la tertulia. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Oye, eso de que el Santander me da hasta 400 pavos solo por mi nómina y 2 recibos, ¿es de verdad? Tal cual, 400 euros si traes tu nómina y 2 recibos al Santander. Me renta. ¿Y aún hay tiempo? ¿Dónde veo las condiciones? Hasta el 10 de junio de 2026. El importe está sujeto a retención según la normativa fiscal vigente y tienes todo en bancosantander.es. Vale, pues hoy me nomino. Es el momento. Santander. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Ya lo sabes, aquí estamos con Camisas de La Española, nuestro patrocinador. Camisas hechas además en España. Muy importante. ¿Quieres una? Puedes ver toda la colección en www.camiserialaspanola.es. Y además, por ser oyente del programa y utilizando el código Parrado10, al finalizar la compra tendrás un 10% de descuento en cualquier compra que hagas. La Española, personalidad inimitable. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad, que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, tenemos visita del Papa a partir de mañana. Y pues la verdad es que está dejando perlas bastante curiosas. Por ejemplo,
la nota de prensa que ha distribuido el Vaticano en torno a la visita, y donde a Sánchez pues le cubren de elogios diciendo cómo ha impulsado los derechos sociales en España, cómo se ha enfrentado a Donald Trump. Dices, pero por el amor de Dios, ¿pero qué es esto? Para la misa final en Tenerife, el escenario contará con 3 cayucos y una cruz hecha con madera de cayuco. Dices, no puede ser. Esto tiene que ser el show de Truman. Pues no, es real. Es que no lo puedo entender. ¿Ustedes lo entienden? ¿A qué juega? Lo malo es que sí. Sí. Claro, lo malo es que o yo por lo menos empiezo a entenderlo y no me gusta absolutamente nada lo que estoy entendiendo, no me gusta absolutamente nada, y soy católico y me está empezando a doler a partir de qué momento es una virtud que te abre las puertas del cielo criticar a determinado líder político, te guste o no te guste, y sobre todo quién decide cuál de ellos es, etcétera y tal. Esto me parece que es meterse en unos jardines donde no tenían que haber entrado en absoluto. O sea, venir aquí... Ya bastante es en la situación en la que estamos y con la actualidad política que tenemos, y viendo la figura de Pedro Sánchez y de todo su entorno, de su partido, de su gobierno, de lo que han estado haciendo. Vemos es el peor momento de la situación de Sánchez, y alrededor de esa figura vienes alabando la figura, dice, pero ¿por qué te metes en semejante barrizal? ¿No te das cuenta de que y además no han tenido la mínima perspicacia para mirar los últimos resultados electorales que se están consiguiendo? Casarse ahora mismo con la figura de Sánchez es ponerse una soga al cuello, creo. Me parece muy poco oportuno. Pero encima dar motivos del por qué me caso con Sánchez, porque fíjate que es el que le está dando patadas en las narices a Donald Trump. Es que no todos los españoles estamos contentos con darle patadas en las narices a Donald Trump. Yo no me incluyo entre los que están contentos con eso, desde luego. Entonces, si esto va a ser una visita apostólica, tiene un sentido; si va a ser una visita política, tiene otro. Y luego la cruz es la cruz. Ayer estábamos hablando de lo de Mingote, que es y una de las cosas que estuvimos mencionando es su habilidad para comunicar con imágenes, que es espectacular. Las imágenes son muy importantes, y los símbolos, la simbología es muy importante. Hemos visto, hablando de Donald Trump y esa inteligencia política en los símbolos, y hay gente que los ha sabido utilizar muy, muy bien. Donald Trump descubrió una gorra que ponía Make America Great Again. Milei se inventó la motosierra y es un instrumento. Felipe González utilizó el Doberman. Un Doberman se sacó de aquí. Quiero decir que los símbolos son muy importantes, y de repente hay una figura visual que representa algo y tal, no sé qué. La cruz, que al principio de los tiempos, durante los primeros siglos del cristianismo, no representó a los cristianos, hasta que Constantino, en la batalla de Puente Milvio, le dijo a sus tropas, después de una visión, que pusieran el primero, fue el símbolo de Cristo, el crismón, pero después, como su madre descubrió la Santa Cruz en Tierra Santa, Santa Elena, etcétera, la cruz empezó a representar lo que era el cristianismo, y la cruz es el símbolo de los cristianos. En el momento en que tú dices, ahora la cruz la voy a asociar a otro símbolo que es distinto, y dices, vamos a fabricar una cruz con algo que es ¿qué? Superior, igual, o como que es el cayuco. El cayuco ahora lo vamos a elevar, le vamos a dar qué tipo de simbología, porque yo sé que ante la cruz, de hecho la cruz, la más grande del mundo, la tenemos aquí en Madrid, en la Sierra de Madrid. Y no es que no aparezca en los vídeos promocionales o en las fotografías que hace el Gobierno de la Nación, es que tampoco aparece en el vídeo de bienvenida que hace la Comunidad Autónoma de Madrid, que aparece en un montón de iglesias de todo Madrid, pero se han olvidado de que tienen la cruz más grande del mundo en la Comunidad de Madrid, y tampoco la han puesto. Tampoco han puesto personas venezolanas, colombianas, etcétera, que hay 10.000 millones de ellas en Madrid, y no aparece ni una en ese vídeo. Pero bien, entonces quiero decir que las imágenes tienen mucha significación. Entonces, ahora, ante la cruz, que es que el Partido Socialista no es de ahora, el de siempre, se ha enfrentado a la cruz y ha atacado y ha matado gente por el mero hecho de ser representantes de esa cruz. Frente a la cruz, el Partido Socialista, y en particular este gobierno, no siente absolutamente nada.
Pero Pedro Sánchez es muy capaz de arrodillarse frente a una cruz hecha de cayucos, pero no se estará arrodillando ante la cruz, se estará arrodillando ante el cayuco. Entonces, ¿ahora qué nos van a decir? Que es que los católicos tenemos que seguir y tenemos que aplaudir a un Pedro Sánchez, porque ahora el cayuco se ha convertido en el nuevo símbolo de representación de la caridad cristiana. Me niego absolutamente a eso. Yo me niego completamente a eso. Me niego totalmente. El cayuco, tal y como es hoy en día, por muy lamentable que sea, y es verdad que hay personas que han muerto en un cayuco, y las pobres personas que se han ahogado en un cayuco, probablemente lo que son es, primero, son víctimas, pero son víctimas del cayuco. Lo que representa es explotación del ser humano, son mafias que trafican con el ser humano, son mafias que trafican con seres vivos que se enriquecen, y dentro de esas mafias hay organizaciones no gubernamentales, entre las cuales algunas de ellas muy relacionadas con la Iglesia, con las diferentes iglesias, pero con la católica también. Y el cayuco representa además otra cosa, que es una invasión. El cayuco son lanchas de desembarco de un problema que estamos teniendo en Europa, y que es un problema que ya no es una cosa de calidad, es una cuestión de cantidad. Y el otro día lo decía con mucha claridad, se lo escuché a don Marcos de Quinto, que me parece que es una analogía perfecta. Un vaso de whisky o una copa de whisky no es mala. 7 botellas de whisky no es lo mismo. Es que hay una cuestión de dosis también. Entonces nadie está en contra, en principio, en estos momentos ya no se puede estar a favor de la inmigración de una sola persona más, porque hemos llegado a un límite de saturación. Entonces esta historia del cayuco y la simbología que representa todo me parece aberrante, y la carta de ensalzar la figura de Sánchez parece una estupidez supina, vamos, y en estos momentos más que nada, y yo creo que es muy importante decirlo. Perdón, que he tomado mucho tiempo. No, es que no se puede, o sea, suscribo tus palabras de la primera a la última, y me da muchísima pena, yo como cristiano también, una visita que ha despertado la ilusión de todos los fieles, también del resto de españoles. Yo creo que después de, si no me equivoco, 15 años de la última visita de Benedicto XVI, hacía mucha ilusión, porque Francisco, el Papa Francisco, que ha sido un pontífice que ha odiado especialmente a España, porque las cosas son así, o sea, odiaba profundamente a España. Uh-huh. Y una visita, además, en su primer año de pontificado de León XIV, yo creo que hacía mucha ilusión, y en el fondo hace mucha ilusión. Y yo no sé quién, no sé si es una cosa del equipo de comunicación o hay que subir más arriba, quién ha decidido que se hagan las cosas tan mal como se están haciendo. Y lo repito, me produce mucha pena, porque hay millones de personas que van a participar en los actos, tanto de Madrid como de Barcelona, con muchísima ilusión. Y estos últimos actos que se van a llevar a cabo en Canarias, creo que pueden empañar de una manera definitiva el viaje episcopal de su santidad. Creo que eso mismo, y ese mismo gesto con los inmigrantes, se podía haber hecho, pero de otra manera. No podemos negar, y como tú bien has dicho, que ha muerto mucha gente intentando venir, que son probablemente el colectivo más desfavorecido de todo Occidente, que, bueno, en la medida de nuestras posibilidades hay que ayudarles, y sobre todo hay que ayudar a esos países en origen, que yo creo que es el gran error, que se dedican muchos fondos a la inmigración una vez que ya están en España o en el resto de Europa, pero no se dedica absolutamente nada a que haya un desarrollo en sus países de origen, para que esas personas no tengan que emigrar. Al revés. Claro. Los estamos privando de la mejor mano de obra que tienen. Claro, gente que está en su mejor momento, gente joven que tiene que jugarse la vida, que tiene que pagar a mafias muchos miles de euros, y que muchos de ellos se dejan desgraciadamente la vida. Bien, que es un colectivo que, aun teniendo y provocando todos los problemas que
que desgraciadamente se provoca en Occidente, pero no podemos negar que es un colectivo muy perjudicado y uno de los colectivos que también tiene muchísimos problemas. ¿Se podía haber hecho un gesto? Sí, claro que sí. Igual que cuando el Papa va a visitar a presos en la cárcel, quiero decir, si por algo la Iglesia es católica es porque es universal y es un mensaje para todos. Pero, ojo, dejarse manipular o participar en ese mensaje progre de no, estamos con Pedro Sánchez, estamos mandando un mensaje contra Trump, eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable y insisto, toda la ilusión del viaje papal creo que se empaña por esos últimos días o ese último día en el que está el Papa demasiado... y sobre todo que la foto que Pedro Sánchez va a tener, bueno, claro, claro, va a ser impagable. Probablemente para Pedro Sánchez. Son las dos cosas, es la simbología del cayuco y es la carta ensalzando la figura de Pedro Sánchez. Claro. Y lo que estaba usted diciendo es un montón de gente, y es verdad que hay millones de personas que de muy buena fe, encantados de que este Papa sí no parece tener la animadversión que tenía el anterior por España, que es real y quedó constancia de ella porque jamás vino y dijo que si venía en todo caso a Santiago, que a ver, cuidado. Y este parece que no tiene animadversión en particular solo por España, sino por todo Occidente. Entonces, como está diluida la culpa, pues ha elegido al representante de la lucha contra los líderes de Occidente para identificarse con él. Y hay mucha gente que de muy buena fe va a ir, y efectivamente hay gente con muy buen corazón, que todo el mundo ve dramas en el mar y a nadie le gusta ver, pero es que los cayucos no solamente vienen, o casi nunca vienen llenos con madres, con hijos, etcétera. No, lo que vienen los cayucos, hemos visto miles de imágenes, primero que salen los cayucos y el cayuco viene a recogerse con barcos de salvamento que navegan no sé cuántas millas para ir a recogerlos casi en origen, subirlos a otro barco y luego vienen haciendo fiestas con los móviles, los pasaportes y tal. O sea, que tampoco está el violín y la música... Está claro que hay absolutamente... Y la música del drama, del cayuco, etcétera y tal. Esto es una mafia, esto es una organización, es una invasión generada por mafias que controlan el tráfico de seres humanos para traerlos de mil en mil a Europa y que está dañando a los países en origen, a los países que recibimos, está destrozándolo todo, y es algo contra lo que se tiene que luchar. Contra el cayuco hay que luchar. No se puede ensalzar el cayuco, no se puede dar al cayuco el grado de símbolo de representación de algo bueno. No lo es, no lo ha sido nunca. Es una cosa que es mala en todos los sentidos. Es un símbolo, en el fondo, de la mafia. Claro, y el problema es que todas esas personas que van de buena fe a ensalzar, en teoría van a ensalzar la figura del Papa y a ensalzar y el buen corazón y el abrazo al que no es como tú, y el abrazo y el abrigo y eso, y darle comida al que no tiene de comer y darle de beber y darle hogar y todo eso es precioso y maravilloso, pero eso no es lo que se va a ensalzar. Lo que se va a ensalzar y lo que va a aprovechar, por supuesto, el presidente, las personas que vayan a ir tienen que ser muy conscientes de que todo el que vaya a ir está participando en una parafernalia propagandística de la que el que más va a sacar tajada es Pedro Sánchez. Y yo creo que lo mejor que podía hacer un católico en esta ocasión es coger una cruz, de las que tendrá en su casa, que usen en Semana Santa, etcétera, y hacer una vigilia, una procesión al Valle de los Caídos. En dirección, la vi el viernes, el sábado, durante el fin de semana, de noche, con velas, etcétera. Salgamos con una cruz y hagamos una procesión silenciosa, diciendo nosotros lo que queremos es ensalzar la figura de Cristo y la cruz, y le damos la bienvenida al Papa. Estamos muy contentos de que estemos, pero de alguna manera queremos dejar constancia de que nosotros lo que nos gusta realmente es reverenciar la figura de nuestro Señor Jesucristo y no ir en dirección hacia algo que en definitiva va a ser utilizado para hacerle propaganda al peor gobierno de la historia de España. Absolutamente. Bueno, cerramos capítulo, aunque luego veremos qué es lo que ha respondido la gente en nuestra libre encuesta. Vamos con más aspectos de la corrupción del gobierno, en este caso concreto sobre lo que sucede con la cloaca socialista. Están saliendo datos que
obligan al gobierno y al Partido Socialista a rectificar de un día para otro. Primero decían que Leire Díez no se había reunido con la directora general de la Guardia Civil. Ahora dicen que sí que se reunió con la directora general de la Guardia Civil, pero que no en la sede de la Guardia Civil, sino en las cercanías. Primero dijeron que todo esto era un golpe de estado judicial. Al día siguiente, conocido el informe de la UCO, decían que bueno, que lo que son actuaciones, una suma de actuaciones individuales de gente que tomaba el nombre del PSOE en vano y en falso. O sea, que los delitos existían, pero que el PSOE no tiene nada que ver con ellos. Dicen ahora que Sánchez no conocía nada de lo que hacía Leire, pero todo el mundo estaba informado alrededor de Sánchez, hasta la presidenta del partido. Hemos sabido ayer que tenía conversaciones continuas, y el amigo íntimo de Sánchez, el que puso en correo, intercambió en 5 años casi 11.000 mensajes con Leire Díez, pero Sánchez dice que no sabía nada de nada. El diario The Economist publica hoy un artículo con un título muy significativo: ¿hasta cuándo podrá resistir Sánchez? Porque ya todo el mundo, dentro y fuera de España, lo que está esperando es a ver cuándo cae. No da más de sí esto. Vamos a un periodo de tiempo donde van a salir basuras nuevas todos los días, nuevas imputaciones, pues probablemente cada semana. ¿Hasta dónde puede llegar eso? Es lo que se preguntan los medios, incluso progres en el exterior de España. Yo es que tengo una sensación de que al final, como vamos normalizando cada cosa que va saliendo, y van saliendo tantas que al final el espectador, el oyente, el lector, nos acabamos perdiendo. Incluso los propios periodistas dicen, pero esto, espera, que lo hemos dado ya o no lo hemos dado. Ah, no, esto es un nuevo detalle. Yo creo que hay tal saturación de datos, y eso lo que psicológicamente provoca en el ciudadano es, bueno, es una más. Si hubiéramos tenido hace un año, por ejemplo, toda esta información y nos hubiera caído de repente, como una tormenta, pues probablemente el efecto hubiera sido mucho más fuerte, ¿no? Pero como ha ido cayendo y está cayendo como una lluvia fina, parece que el gobierno lo va aguantando todo. ¿Usted cree que al final la opinión pública lo va dando por amortizado todo? Yo creo que nos vamos como acostumbrando a ver qué sale nuevo hoy. Entonces, bueno, pues nada, hoy es que Leire se había reunido con la directora de la Guardia Civil. Bueno, no, oiga, que es que cada cosa que sale, cada noticia que sale es más grave que la anterior. Pero como ya psicológicamente nos hemos ido acostumbrando, eso es algo que para Pedro Sánchez es como, vale, perfecto. O sea, no, pero esto son 4 cosas, tal. Y siempre hay una justificación para cada noticia, y siempre hay una justificación, y al final van pasando los meses y la legislatura se completa. O sea, yo no tengo ninguna duda de que llegamos al verano de 2027 con Pedro Sánchez en el poder, porque más cosas y más graves de las que han ocurrido, quiero decir, que imputen a tu mujer, que imputen a tu hermano, que imputen a tu ex secretario de organización, al otro, que entren en la cárcel, que estén que se les haya juzgado, y parece que no hubiera pasado nada. Oiga, esto en tiempos pasados, si le hubiera pasado, no sé, a la UCD o al Partido Popular, estaría, no sé, las sedes de esos dos partidos llenas todos los días de miles y miles de personas pidiendo no la dimisión, sino directamente la horca. Fíjese lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana con Carlos Mazón, que ya ha dimitido, y se sigue pidiendo cada día que deje su escaño, que se... O sea, porque la izquierda se sabe movilizar, se organiza muy bien y junta a miles y miles de personas.
y todos los días. Y a lo mejor es que no tiene nada que hacer. Tampoco junta a tantas. Lo que pasa es que como también tiene tomados los medios, envían ahí al fotógrafo para que haga la foto desde abajo y no se vea que son 4 gatos, ¿no? Bueno, el otro día, por ejemplo, en una manifestación en Alicante, que es donde yo vivo, cortaron una de las arterias principales de la ciudad a la hora punta de tráfico por la mañana. A lo mejor eran 20, pero el efecto mediático era evidente, ¿no? Es el día del empujón. Claro. Encima tuvieron la imagen del empujón. Eso ha sido, por ejemplo, total. Que nadie se le ha adjudicado a Marlaska. Claro, porque el empujón es Marlaska. Efectivamente. Pero es que parece que el empujón se lo he dado yo. Exacto. pero a lo que voy, estamos normalizando tanto todos los casos y todos los detalles de cada sumario, porque es que tenemos lo de Zapatero, pero tenemos el caso de las cloacas, es que tenemos varios casos sobre la mesa y el gobierno no hace nada. Pedro Sánchez se lo echa todo a la mochila y el manual de resistencia le está sirviendo y le está funcionando perfectamente. ¿Quién dice que vaya a dimitir? Si no ha dimitido ya, si claro. Es que ha tenido motivos suficientes para haberse ido, no ahora, o sea, hace muchos meses. Por supuesto que sí, pero hay una diferencia. Motivos para irse tenía desde que se descubrió que había plagiado parte de su tesis doctoral. Por supuesto. Pero eso en Inglaterra, en el Reino Unido, no hubiera durado ni 10 minutos. Claro. Que bueno, ahora con el Keir Starmer, Starmer sí, bueno, sí. Hemos visto imágenes en la sede de su propio partido con las cajas llenas de votos, no sé qué. Es que dentro de la sede de su propio partido. Es que lo hemos visto de todo. Pero hay una diferencia de su gobierno a Máximo Pradera. Le hicieron dimitir por una tontería con su declaración de Hacienda y a las 2 semanas de estar en el gobierno como ministro le hizo dimitir y puso la línea roja ahí. Y ahora que está imputado tu hermano, tu mujer, y tú no tienes el cuajo. 2 secretarios generales. 2 secretarios. Y todo lo que queda por salir, porque yo creo que no ha salido ni un 10%. La diferencia no está en que haya motivos o no. Motivos para que dimita los hay desde hace 6 años. La diferencia está en con qué apoyos cuenta y cuáles no. Y yo por primera vez estoy viendo a toda la prensa progre de Occidente hablar de la corrupción de Sánchez, que antes tapaban cuidadosamente, e incluso, como The Economist hoy, decir que lo más sensato sería convocar elecciones anticipadas. Vamos, pero, Sánchez, pírate. Pero The Economist tiene menos peso para el gobierno que Aitor Esteban. Es que el que mantiene a Sánchez en la... O sea, es que ayer lo dijo con toda la claridad Aitor Esteban. Aitor Esteban, ¿de qué partido es? ¿Del PNV? El que está metido en lo de tubos reunidos. Está metido donde quiera, pero él sostiene este gobierno. Sí, claro, si forman parte de la misma mafia. Y Podemos, que antes ha mencionado usted, los primeros que señalaron al hermano de... Pero es que Podemos sigue apoyando y RC, y se pone muy digno el señor Rufián, y todos estos siguen... Es que el gobierno sigue sostenido exactamente por los mismos que lo sostuvieron. Este señor, por llamarlo de alguna manera, a Sánchez, se subió en lo alto, se ha agarrado a la rienda del toro mecánico y no hay cojones de que se caiga. Y ya llega un momento que lo que dice Francisco Carrer tiene toda la razón. Es que hay un momento en que satura. Es que la información, el valor de la información es como una curva y hay un momento de utilidad marginal que llega al 10 y empieza a decrecer, porque es que la gente no puede vivir todos los días exaltada y sorprendida. Y llega un momento que las cosas dejan ya de sorprender, de exaltar y de admirar. Y dice, bueno, esto es el pan nuestro de cada día. Entonces, una más, y otra, y ahora la directora general de la Guardia Civil, el DAO. Son cosas de estas que dices... Es que todas y cada una de esas noticias, una sola de ellas. ¿Sabe usted cuántos días? Lo de Adamuz, es que ya ni siquiera hablamos de Adamuz. Claro. Ni de la responsabilidad de un apagón que nos quedamos sin electricidad, una nación, un país entero sin que provocó muertos. Y que provocó muertos y que es y que de repente dicen, no vamos a dar la información de las grabaciones, no sé qué, porque eso no interesa. Yo qué sé, ese tipo de cosas que dicen, vamos a ver, todo, que no tenemos presupuestos.
Quiero decir que más que eso, que un gobierno no puede funcionar sin presupuesto. Pero es que te faltan dedos de la mano para ir contando todo lo que realmente serían causas más que justificadas para una dimisión. 2 secretarios generales del partido, el principal partido del gobierno, están encausados, sentados en el banquillo, a punto de ser condenados. Uno de ellos, por lo menos el primero. Pero es que hay uno que es que fue ministro, que es que era la mano derecha del otro, que es que estaba junto con el que le guardaba los avales y tal. Fue el que le presentó la moción de censura. Claro. Desviación de dinero para salvar una línea aérea que a la que se le cambiaron las cuentas con el ministerio de para que no tuviera para que las cotizaciones de la seguridad social estuvieran en regla. Yo que sé, no sé, todo cada día vas leyendo de aquí y de allá, leas donde leas, en todas las, y estamos completamente de acuerdo. Y ahora hay un eco que se hace en la prensa internacional y todo el mundo señala y dice, uy, este hombre tiene la cabeza quemada y tal. Ya sí, pero él tiene el calendario, dice que hasta el año 27 está sentado en lo alto del toro mecánico y no se cae. Y entonces dice, ¿y ahora qué hacemos? Porque sigues con la pim, pam, pam, pam. Y llega un momento que la gente busca otro entretenimiento. Ya es que eso enerva. Llega un momento que se cae. Se cae la intensidad porque la información es imposible mantenerla en ese nivel. Entonces, y yo creo que él cuenta con eso. Y en cambio dice, igual que han venido malas, vamos a ver si vienen buenas. Alguna cosilla buena vendrá. Por ejemplo, una visita de un santo padre, del pontífice, que viene a darme un espaldarazo. Pero esto ¿desde cuándo? Y ahora es lo más necesario, justo ahora, efectivamente, que venga el Papa de Roma a darle un golpe en la espalda y un espaldarazo a este sujeto. Pues a mí me parece un verdadero disparate. Y cosas como esta pues pueden suceder. Ahora, si de repente... No sabemos, pero tenemos una campaña y van a votar los estadounidenses en noviembre. Sí, que yo creo que no, creo y confío y espero, además, que el Partido Republicano saque unos resultados magníficos y que el apoyo a Donald Trump se vuelva a ver reflejado en las midterm de noviembre. Creo, pese a que incluso desde filas republicanas y simpatizantes en teoría del Partido Republicano no hace más que decir, uy, ya verás el castellazo porque esto no sé qué, esto es un ególatra y nos va a costar. Yo creo que no, que los resultados, pero sí en noviembre que el Partido Republicano tuviera un castañazo o no revalidara o no tuviera la mayoría que ellos esperan tener, el primero que se pondría la medalla sería poco menos que Pedro Sánchez. Inmediatamente dirían, ven ustedes, ya lo hemos conseguido, ya estamos consiguiendo volver a tumbar hacia la izquierda la dirección de la aguja. Todo eso son cosas que puede perfectamente... quiero decir, sabemos cómo funciona la cabeza de la propaganda de la izquierda y tiene un año por delante. Pueden pasar 1000 cosas de aquí a junio del año que viene. Y lo único que hay instrumentales que tenemos al alcance de nuestra mano que dicen que no se están usando. Y se empeñan en no seguir usando y yo es que tengo ganas de levantarme y de hacer algo. Porque llega un momento que dicen, no, es que no me dan los números para presentar una moción de censura. Coño, preséntala. Cambia un poco, toma las riendas de algo. No sé, o haz algo. Sé activo, haz algo. No. Y ahora, y de repente entonces dice que está pensando, que está barajando la posibilidad de empezar a apoyar movilizaciones en la calle, cuando ha boicoteado la última, la que organizó Sociedad Civil con Marcos de Quinto a la cabeza. Y la boicotearon. Y luego cuando vieron que iba a ser exitosa, entonces en el último momento dijeron, bueno, vamos a ver si tal, nos parece bien, la apoyamos y tal, y no sé cuánto. Pero la boicotearon y usaron los medios que tienen más a su alcance para boicotearla y para burlarse de ella. Esto es indigno, es que es en todas las direcciones, pero sigue ahí sentado y no se baja, y yo estoy completamente de acuerdo, va a llegar hasta el último día que tenga... Y yo creo que lo más preocupante es que llegará 2027 y ojo, porque ahora las encuestas, pero ojo, que tiene que llegar 2027 y... tiene que votar la gente. Y luego hay una cosa que tiene muy a su favor, que tiene mucho que ver que con en esto del empujón, también pensábamos del empujón del policía, que es todas estas derrotas electorales en las comunidades autónomas, es verdad, y son muy de celebrar, y es muy bueno que dejen de gobernar y que tengan poder. Pero los servicios sociales, esencialmente, y todo lo que sucede en cualquier lugar, aquí hay atribución territorial. Entonces, aunque sea un policía nacional, que depende del Ministerio de Marlaska, el que le diese el empujón
a esta señora que estaba manifestándose, probablemente con toda la razón del mundo, porque no tenía que estar ahí, y yo he visto empujones más fuertes en la calle Ferraz. Sí. De manera que ahora nos rasgamos las vestiduras y somos todos, ay, qué pena, y pobrecita, y no sé qué, pero yo he visto gasear a la gente en la calle Ferraz. Es que el tema de los manifestantes, pero de la educación policía, en la Comunidad Valenciana, como eso sucede territorialmente en Valencia, eso es atribuible al gobierno de Valencia, pero si el del empujón es el Ministerio del Interior. Sí, es delegación del gobierno. Hermano, no tengo nada que ver, esto es Valencia. Una rectificación, parece que hemos hecho una mención al que el que dimitió fue Máximo Pradera. No, fue Máximo Huerta. Máximo Huerta, sí. Es verdad. Ha sido un lapsus, don Luis, se ha liado Paco. ¿En qué estaría pensando Paco Carrera? Ha sido. Los fantasmas de la noche. Exacto, pues ha sido un oyente el que nos ha corregido, nos lo agradecemos muchísimo. A don Máximo Huerta con Máximo Pradera. Huerta, efectivamente. Igual se confunde uno, ¿no? En plan de ya se parecen tanto. Que me puedo confundir yo al decirlo, pero es preciso dejar constancia de quién dimitió, que era Máximo Huerta. Y que se llama Máximo, no Maxim, que hubo una época que se le llamaba Maxim porque quedaba mejor, ¿no? Que venía de Valencia. No, fue una cosa de Canal No que le dijeron que había que valencianizarlo. El Maxim. También a Paco Camps, que ha sido Paco Camps toda la vida, en Canal No le llamaban Francesc Camps. El presidente Francesc Camps. Qué maravilla esto de cambiarle los nombres a la gente. Esas cosas de la imposición lingüística en la Comunidad Valenciana que da también para otro programa y otra tertulia. Pues sí. Y bastantes horas. Bueno, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, preguntábamos por su santidad el Papa, iba a decir Francisco, pero no, León XIV, que es el que viene ahora a España. ¿Qué le parece el acto con cayucos que ha organizado el Vaticano para la visita del Papa a Canarias? Dábamos 4 opciones. Me parece magnífico, me parece bien, me parece mal, me parece fatal. Estas eran las 4 opciones que poníamos, sobre todo no tanto la Eucaristía, que entiendo que es un acto al final religioso con el que va a culminar el viaje de su santidad a España. Nos referíamos específicamente al tema de los cayucos, esa escenificación que habían propuesto directamente para hablar de los movimientos migratorios, esas personas desfavorecidas. Habrá que preguntarse también si hablarán de las mafias que traen a esos inmigrantes y cómo se juegan la vida y arriesgan la vida precisamente por culpa de esas mafias. Pero bueno, eso entiendo que el pontífice lo va a dejar en un segundo plano. En cualquier caso, al 89% de los encuestados, don Luis, le parece fatal el tema de los cayucos y esa representación, esa escenificación de los movimientos migratorios y cómo sufren estas personas por culpa de las mafias. Hay un 6% que dice que le parece magnífico, hay un 5% que le parece mal y hay un 0% de votos para la opción de bien. Esto es lo me que llamó dicen. mucho la atención, sí. O sea, el que estaba a favor estaba muy a favor. A tope, magnífico. Ojo, habrá alguno que diga que pues viene a escenificar lo que realmente es esta visita del Papa y este contenido político del que ustedes estaban hablando antes en la mesa de tertulia. Voy con algunos comentarios. En las publicaciones de YouTube, alguien que se hace llamar MacLeod267 dice que el líder de la cristiandad defiende abrir las puertas a los que nos quieren exterminar. Es algo auténticamente demencial. Carmen Roda, en estas publicaciones de YouTube, dice que tienen que trasladar los cayucos a Moncloa, al Vaticano y a las viviendas de los políticos, que eso sí que sería una buena escenificación. En Twitter, Gema dice que el Papa podría haber elegido La Palma y hacer la misa delante de los contenedores en los que viven desde la erupción del volcán hasta hoy, mientras que los cayucos, las personas que vienen en los cayucos son alojados en algunos de los mejores hoteles de la isla. Don Luis, una situación muy crítica todavía la que viven algunas personas perjudicadas por la erupción del volcán en La Palma. Perigordini en Twitter dice que como Canaria está indignada, que le parece una auténtica tomadura de pelo y entiende que en Tenerife tanto Coalición Canaria como el PP van a apoyar incondicionalmente este teatrillo, porque claro, no se han quejado quienes están allí. De hecho, tienen un gran poder político, ¿no? Pues no han dicho absolutamente nada. Voy con comentarios del chat de YouTube. Un clásico, Marengo, dice que quieren hacer del cayuco un símbolo de la injusticia, de la falta de humanidad. Y estos mensajes subliminales son realmente mezquinos. Uciedan dice que Marruecos es el primer interesado en la invasión canaria por parte de los cayucos, porque en el fondo contribuirá a anexionar estas islas. O sea que por eso están desde Marruecos a favor de toda esta parafernalia. Y termino con un comentario de Abelina Martín Tomé, 5288, que dice que el Papa viene porque este es un gobierno socialcomunista. De otro modo no hubiera venido, viene a liar más la situación.
Bueno, pues eso es lo que opinan los oyentes. Gracias, doña Carmen Carbonell. Muchísimas gracias, don Borja Montoro. Gracias, don Francisco Carrera. Un placer. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que precisamente nos quiere hablar de León XIV, de España y de la inmigración. Buenos días, don Paco. Gracias y saludos. Mañana se espera la llegada del sumo pontífice, el Papa León XIV, a España. Para los creyentes y para cualquier persona de buena voluntad, de los que vivimos en esta piel de toro en España, con sus islas y ciudades en África, es siempre una bendición recibir a este heredero de San Pedro. Ahora les hablo desde un punto de vista totalmente particular. No entiendo ni comprendo cómo los encargados del protocolo en el Vaticano no han caído en la cuenta que la acogida de este gobierno que tenemos a la inmigración descontrolada solo beneficia a las mafias. ¿Puede ser gratificante eso para los cristianos? Honestamente creo que no. Hacer caridad a costa de nuestra seguridad propicia la esclavitud y desprecia la voluntad del pueblo con robos vía impuestos. Y encima ratificado en el Boletín Oficial del Estado. Caridad a costa de 3 millones de niños y 4 millones de autónomos. Niños que están en el umbral de la pobreza. Es un escándalo el exceso de burocracia que nos está machacando. Su santidad, en España vivimos con unos Robin Hood, pero en plan siniestro y malvado. La leyenda de Robin Hood rezaba que él era un ladrón que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Pero lo de España es peor. Estos socialistas roban vía impuestos a millones, como hemos dicho, de autónomos y trabajadores por cuenta ajena para atraer inmigrantes que les voten. Es crudo, pero real. Su santidad, espero que alguien le haga llegar mi mensaje. Bienvenido, su santidad Papa León XIV. Buen fin de semana para todos. El lunes más y mejor. Punto final.